Hola, les quiero presentar a mi invitada del mes. Ella es Lina Ospina, es abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Primero agradecerle a Lina por estar aquí en las pantallas y en los micrófonos de BUC. Vamos a hablar de un tema bastante importante que tiene que ver con los colaboradores y los empleadores, administración de salarios, prestaciones e incentivos. Primero, Lina, gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Quiero que nos cuentes por qué el derecho y dónde estudiaste. Bueno, no, primero que todo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Bueno, ¿por qué derecho? Porque desde que era muy pequeña me gustaba mucho la lectura. Entonces, cuando llegó el momento de tomar la decisión de qué voy a hacer el resto de mi vida, pues pensé en lo que más me gustaba hacer o en lo que más gastaba el tiempo diario y asocié ser abogada con la lectura y pues no me equivoqué. En efecto, los abogados estudian y leen muchísimo y eso hace que uno desarrolle como esa lectura crítica y ese análisis profundo como en cada cosa que se va encontrando uno en la vida. Entonces, por eso, derecho. Estudié en la Universidad Sergio Arboleda, tanto mi pregrado como posgrado y ya. Ok, Lina, muchísimas gracias. Otra vez. Hablemos un poquito qué es administración de salarios. Empecemos por ahí. Bueno, la administración de salarios es esa organización que tiene que tener una empresa para establecer esa equidad salarial bajo los preceptos, las normas y los procedimientos laborales. Un ejemplo, como para aterrizar más el concepto, es que, por ejemplo, en la empresa existen muchos cargos de directivos. Entonces está el director financiero, el director de gobierno corporativo, entre otros más cargos que pueden existir y ellos deben tener unos rangos salariales a los que su salario debe, digamos que establecerse dentro de esos rangos. Esa es la administración salarial, muy, muy importante dentro de la empresa. Y dentro de esa administración salarial es importante que hablemos de los incentivos. ¿Quién o cómo se definen estos incentivos de los colaboradores dentro de la organización? Bueno, Valentina, eso digamos que depende mucho de la estructura de la empresa. Por ejemplo, si en la empresa existe el cargo de gerente o más bien el tema o ese tipo de decisiones, por ejemplo, las puede tomar también recurso humano. Depende mucho de la empresa, depende mucho de su organización y de su estructuración, pero generalmente la toma el gerente junto con la junta directiva, pues porque son temas como que es de manejo de dineros. Entonces, digamos que muchas veces es la junta directiva de la mano con, no sé, el director de recursos humanos o el gerente. Lina, y hablemos de los incentivos, pero vámonos por el lado de las ventajas. ¿Qué ventajas crees tú que tiene la organización al fomentar estos incentivos en los colaboradores? Bueno, Valentina, creo que tiene muchas ventajas. Para mí es una decisión que toda empresa debería tener, debería tomar. Por parte, digamos que de la empresa con sus trabajadores o la relación directa que genera unos incentivos es que existiría más productividad. Un trabajador puede serme mucho más productivo si yo lo estoy motivando, si lo estoy retando, si le estoy dando un reto que si él cumple, pues se gana, digamos, su paquete de incentivos. ¿Qué otros beneficios le puedo ver yo? Existe más motivación. Bueno, ya dije la productividad, pero para mí la productividad de un trabajador pues viene de la mano con la motivación. También puedo retener el talento. Un trabajador lo va a pensar dos veces si de pronto le ofrecieron otra oferta en otro lado, por ejemplo, puede pasar, pero lo voy a hacer dudar si mi paquete de incentivos pues es mucho más jugoso, mucho más oneroso, muchísimo mejor. Y esto es muy importante porque pues estabas hablando del aumento de la productividad y si hay un aumento de productividad, pues la empresa crece y es muchísimo más rentable. En efecto. Pero vámonos al frente y hablemos de esas prestaciones sociales, que esto es un tema bastante importante del cual los colaboradores, tanto los empleadores, deben tener en cuenta. ¿Qué son las prestaciones sociales, Lina, y quiénes tienen derecho a ellas? Bueno, Valentina, creo que te voy a contestar la segunda pregunta primero porque me parece muy importante que todos conozcamos que todos los trabajadores tienen derecho y la empresa está obligada a pagarle a sus trabajadores las prestaciones sociales. No puede existir dentro del territorio nacional un solo trabajador que no tenga derecho a estas. Las prestaciones sociales se dividen en pues, múltiples reconocimientos, pero entre ellas están las cesantías, el auxilio de cesantías, la prima y la dotación.
Muchas personas creen que las vacaciones son una prestación social. No, las vacaciones no son una prestación social, son un derecho al descanso remunerado de todos los trabajadores de Colombia. Las cesantías se reconocen, bueno, es un salario mensual, se tiene que pagar hasta más tardar el 14 de febrero y se consigna directamente ante el fondo de cesantías pues que los trabajadores escogen. Eso ya es al arbitrio de ellos. Es un salario mensual que se tiene que consignar, como ya dije, hasta el 14 de febrero de cada año. Respecto a la prima de servicios, esta prestación sí se paga directamente al trabajador. De igual manera funciona con el auxilio de cesantías. Perdón, con el auxilio de los intereses a la cesantía, discúlpenme. Entonces, la prima de servicio funciona por el mismo monto, es un salario anual, pero se paga distribuido en junio la mitad y en diciembre la mitad. En junio hasta el 30 de junio y en diciembre hasta el 20 de diciembre. Muy importante respetar los plazos. Respecto al auxilio de cesantía, también se le entrega al auxilio de los intereses a la cesantía, se le entrega también directamente al trabajador y se consigna con el salario o con, bueno, la quincena o cómo se maneje dentro de la empresa, también al finalizar enero o en el mes de enero o en el mes de febrero. No hay, digamos que un plazo límite, sino que debe ser hasta febrero. Ok, yo quiero darte un caso hipotético porque pues puede que pase. ¿Qué pasa si una empresa no cumple estos plazos? Digamos que se excedan el límite de estos plazos. ¿Qué le pasa a la empresa? Bueno, la empresa se va a hacer acreedora de múltiples sanciones respecto al auxilio de cesantía. Al momento de consignar la empresa su auxilio tardío de cesantía, el mismo fondo va a liquidar esos intereses de mora. Respecto a la prima y a los intereses a la cesantía, no existe una sanción como tal, porque como les explicaba, se entrega directamente al trabajador. Sin embargo, si ya, por ejemplo, la mora fue injustificada y ya pues fue excesiva, el trabajador lo que puede hacer es ir ante la jurisdicción ordinaria, es decir, ante un juez de la República, jurisdicción laboral, y reclamar, decirle, señor juez, mi empleador me pagó tardíamente tanto mi auxilio de cesantía como mis intereses a la cesantía y mis primas. Lo que hará que el empleador pues se haga acreedor de una sanción moratoria, que es un día de salario por cada día de retardo. Bastante onerosa, la verdad. Es mejor evitarla. Por eso es muy importante tener claro las fechas y los plazos por parte del empleador, pues para pagar todas estas prestaciones a los colaboradores. Lina, quiero que hablemos un poquito de estas garantías básicas que tienen los colaboradores. ¿Qué son las garantías básicas de los salarios? Bueno, las garantías básicas de los salarios es, yo creo que en primera medida, el derecho al mínimo vital. ¿Qué viene dentro del salario? El derecho a que yo tenga una vida digna, el derecho a que si yo presto un trabajo o estoy haciendo la ejecución de unas funciones dentro de una empresa, yo por ende tenga derecho a vivir con lo mínimo, así sea. Digamos que el derecho al mínimo vital. De igual manera, pues el pago que ya hablamos de las prestaciones sociales, súper importante, como lo decía, nadie tiene la facultad de omitir esos pagos. Esas son las garantías mínimas y básicas que deben estar incluidas dentro de un salario. Ahorita me preguntaste por la dotación, te comenté la dotación, pero por ejemplo la dotación también es una garantía básica. La dotación debe pagarse cada 4 meses y la empresa debe otorgarle a su trabajador una muda de ropa o un vestido que el trabajador use para prestar mejor su servicio, para que pues no haya un desgaste que pues tú y yo sabemos que pues, la ropa tiene un desgaste normal. Entonces el empleador tiene que reconocer eso, la empresa la debe reconocer y por ende entrega su dotación cada 4 meses. Ok, perfecto. Eso es muy importante que tengan en cuenta los colaboradores las garantías básicas que tienen. Pero me gusta poner ejemplos o casos hipotéticos y digamos que un trabajador recibe alojamiento y alimentación y nunca recibe un pago en efectivo o una remuneración económica por su trabajo. ¿Esto es aceptable y qué debe hacer el colaborador al respecto? Valentina, no es aceptable bajo ninguna condición que un trabajador no perciba un salario. No puede existir, digamos.
El salario en especie está contemplado dentro de la ley, la norma lo consagra, pero no puede exceder unos porcentajes. Por ejemplo, para las personas que ganan más de un salario mínimo no puede exceder el 50% de lo que tú dices, tanto de habitación como de, no sé, comida o cualquier otra cosa que yo le otorgue al trabajador como dentro de la ejecución diaria de sus funciones. Para las personas que ganan el salario mínimo no puede exceder el 30%. Muy, muy importante tenerle mucho respeto a no sobrepasarse a esos porcentajes que pues la misma norma los establece por una razón. Ok. Hablemos un poquito del tema de salarios, que si bien ya los estamos hablando, pero quiero que nos cuentes si existe una norma de trabajo sobre los descuentos a título de multas por faltas disciplinarias. En efecto, Valentina, las multas están consagradas dentro de la norma, que es el Código Sustantivo del Trabajo, digamos que el código principal dentro del derecho laboral y seguridad social. La norma específicamente es el artículo 113 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo y se establece que en efecto la empresa puede entrar a realizarle multas a su trabajador por faltas o por retardos injustificados dentro de la ejecución de sus funciones. Puede pasar. Hay que tener en cuenta que digamos que esta multa que se establece no puede exceder la quinta parte del salario diario de cada trabajador. Y en segundo lugar, y muy, muy importante, que esta multa no puede ser arbitraria. Es decir, si mi trabajador tuvo una falta, automáticamente no entra como a cobrarle la multa, sino que tiene que pasar por un proceso disciplinario. Muy importante hacer el proceso disciplinario conforme se establece en el reglamento interno, el procedimiento que la empresa tenga para ello, pero después del procedimiento es que entra a jugar esa multa. Tiene que respetarse siempre eso. Si la multa se hizo sin procedimiento, no es válida. Ok, eso es importante tener en cuenta porque pues puede llegar a pasar en algunas organizaciones y bueno, es importante que se respete tanto de parte del colaborador como del empleado. Hablemos, Lina, de cuál es la diferencia del salario lato sensu y el salario ordinario. Bueno, el salario lato sensu, digamos que es el mundo de todas las retribuciones o las remuneraciones que se le entregan al trabajador por la prestación de sus servicios. Es decir, si por ejemplo yo tengo bajo mi pacto con mi trabajador, con mi empresa, las comisiones, eso hace parte del salario, hace parte del salario lato sensu. También podrían estar los auxilios salariales, que, no sé, mi trabajador me otorga a mí un auxilio de rodamiento o un auxilio telefónico que podrían llegar a ser parte del salario. Eso es un tema distinto que pues requiere su profundización diferente. El salario ordinario es aquel salario que yo pacté con mi trabajador o con mi empresa al momento de firmar mi contrato de trabajo. No tiene afectaciones, es decir, no en como al revisar el salario ordinario, yo no entro a revisar si mi trabajador devengó comisiones o si hizo horas extra o si tiene un recargo dominical. Ese tipo de cosas los dejo por fuera porque el salario ordinario es aquel que no varía, que es el que yo le pacté con el trabajador o con la empresa al momento de firmar el contrato. Punto. Ok. Y hablemos de estos beneficios laborales versus salario. ¿Cuál es la diferencia y cómo se determinan estos beneficios? Ok, bueno, los beneficios pueden ser muchos. Por ejemplo, como para ser más específica y aterrizar el concepto, puede ser que la empresa al momento de contratarme me ofreció el pago del gimnasio. Entonces, yo por trabajar en la empresa, únicamente por ingresar a esa empresa, tengo derecho a que se me pague la membresía anual del gimnasio, por decirlo así. O, por ejemplo, las empresas que ofrecen el pago de la medicina prepagada, que sabemos que pues, es un pago adicional que uno tiene que hacer para, digamos que tener ciertos beneficios dentro de la salud, pero son beneficios que puede otorgar la empresa o puede no otorgarlos, no pasa nada. El salario, la empresa no tiene la potestad de decidir si paga o no salario. El salario siempre se tiene que pagar, siempre debe existir ese respeto. Nadie puede ganar, por ejemplo, menos del mínimo, del salario mínimo que se establece con el gobierno nacional. Muy importante tener en cuenta. Pues, por ejemplo, los beneficios sí pueden ser, digamos que revocados. Si yo veo que para la empresa ya no está siendo rentable o pues la empresa de pronto entra en una
situación económica difícil, yo puedo entrar a decirle al trabajador, no puedo pagar el mes siguiente medicina prepagada. Es válido, se puede hacer, cosa que no puede pasar con el salario, por ejemplo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Lina, por toda esta información tan valiosa que hay que tener en cuenta y estar pues ahí al pie del cañón y siempre presente con todos estos temas, plazos, fechas y demás. Vamos llegando al final de la entrevista o de la charla con Book. Toma nota, by Book en nuestra sección, pero vamos a dar un brinco a la otra sección que tanto nos gusta, que se llama el Ping Pong by Book. Son preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Estás preparada? Prepara. Ok. Un lugar, La playa, un restaurante para ir, comida asiática me encanta. una serie, recomiéndanos una, Friends, un sabor de helado, cookies and cream. lo mejor de hacer lo que haces, Conocer casos distintos, encontrarme siempre con retos diferentes. un modelo a seguir, Mis padres, un gusto culposo, las gomitas. una frase que te defina o que te guste. Una frase que me guste, la disciplina no hace negociaciones. Perfecto. Muchísimas gracias, Lina, por estar aquí en los micrófonos y en las pantallas de Book. Es muy importante y muy valiosa la información que nos acabas de dar. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida siempre. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que nos veamos pronto. Así será.